Bueno, ya son las 10, vamos a dar un par de minutitos, que parece que se está incorporando gente y ya empezamos. Bueno, vamos a empezar ya el webinar. Ante todo, quería daros las gracias por haber elegido este webinar. Para aquellos que no nos conozcan, el Instituto Tecnológico de Informática es un centro tecnológico privado en el que realizamos tanto proyectos y actividades de I+D+I como servicios tecnológicos avanzados en el ámbito de las TIC. La ponencia que estoy presentando, que vamos a escuchar a continuación, lleva por título Marie Kondo versus filosofía Lean, la magia de la mejora continua. Y en ella vamos a hacer un repaso por los principios de la filosofía Lean y algunas de sus herramientas. Vamos a intentar que sea un webinar práctico con muchos ejemplos de aplicación y tomando como hilo conductor la filosofía o las metodologías que propone Marie Kondo. Nuestra ponente es Carolina Fernández. Carolina es ingeniero industrial por la Universidad de Cartagena y hace poco más de un año se incorporó a nuestro equipo del Instituto Tecnológico de Informática como consultora e implantadora de una de nuestras herramientas, un software de previsión de la demanda y planificación de la producción y el abastecimiento que se llama Foreplanner. Durante la presentación podéis ir haciendo preguntas a través del chat, las iremos recopilando y cuando Carolina acabe pues dedicaremos un tiempo a contestar a esas preguntas. Y también os quería avisar de que la presentación se va a grabar y posteriormente se colgará en el canal de YouTube del Instituto y además enviará un email a todos los asistentes con la presentación y la grabación. Pues nada, ya volveré a daros las gracias por vuestra asistencia y ya cedo la palabra a Carolina. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Eva. Pues bueno, empezamos. Paso a compartir
directamente la presentación. Vale. Pues bueno, como ha comentado Eva, quería pues eso, agradeceros a los que ya participasteis en el anterior webinar, en la primera parte, en Billing My Friend, y habéis querido también estar en este. Y bueno, a las caras nuevas, pues esperar contar con vosotros para próximos talleres, próximas charlas y demás. Bueno, como ha comentado mi compañera Eva, el título es Marie Kondo versus Filosofía Lean, la magia de la mejora continua. Y pues lo que pretendemos pues es dar un poquito de continuidad al anterior webinar, en el que vimos un poco unas pinceladas de lo que es la filosofía Lean y algunas herramientas, las vimos un poquito por encima, y en este caso queremos profundizar un poquito más y a modo de taller pues hacer ejemplos prácticos con algunas de las principales herramientas. Hemos estructurado la presentación en los siguientes puntos. Los dos primeros son un poco recuerdo, los que ya estuvisteis en el anterior webinar os sonará. Vamos a ver la definición de Lean y un poco los principios en los que se basa para recordar conceptos. El siguiente punto sería pues presentaros, para los que no conozcáis, a Marie Kondo y el método KonMari. Y en el siguiente punto queremos debatir un poquito con vosotros si sois capaces también de ver los paralelismos que encontramos entre la metodología Lean y el método KonMari. Entonces nos hacemos un poco la pregunta de si Marie Kondo es verdaderamente Lean o no lo es. Esto nos servirá para introducir un poquito los talleres que vamos a hacer con las herramientas que podéis ver ahí. Y a modo de conclusión, pues un resumen final con unos puntos un poco que, pues eso, que nos sirvan para hacer un resumen de todo lo visto. Así que bueno, empezamos con la definición de qué es Lean y pues bien, se trata de una filosofía y modelo de gestión que pone el foco en minimizar las pérdidas de los sistemas, eliminando todas aquellas actividades que considera desperdicio, buscando maximizar la creación de valor siempre desde el punto de vista del cliente final y empleando para ello la mínima cantidad de recursos. Esto a mí, cuando empezaron hace años a hablar de Lean, pues en mi mente pues me surgió, ¿no?, el convertirme un poco en lo que sería el MacGyver, ¿no?, de mis procesos, de mis tareas, de mi proceso productivo, y lograr obtener, como hemos dicho, el máximo valor, pero muy importante, empleando para ello la mínima cantidad de recursos. Una vez que hemos visto la definición, os quería de nuevo poner lo que serían los principios para hacerlo un poquito más tangible, los principios en los que se basan las metodologías Lean. Algunos de estos conceptos ya los hemos introducido. El primero de ellos sería eliminar desperdicios. Como hemos comentado en anteriores ocasiones, para Lean todo lo que no aporta valor aporta coste. Buscar cero defectos, tanto en mis procesos como en mis referencias, en mis productos. Aquí siempre cito a John Wooden, que fue jugador y entrenador de liga universitaria de baloncesto, que decía que si usted no tiene tiempo de hacer las cosas bien, deberá tener tiempo para repetirlo. Pues creo que es una frase que ilustra muy bien la importancia que tiene el hacer las cosas bien desde el principio, para evitar pues tener que destruir material, tener que reprocesar, al fin y al cabo pues perder tiempo y perder dinero. Estandarizar procesos, también muy importante para ser capaces, una vez que hemos conseguido mejorar nuestros procesos, el estandarizarlo supone que toda la organización lo realice de la misma manera y que seamos capaces de detectar cuando hay un fallo. Implicar a todo el personal de la compañía, porque esto seguro que me lo vais a oír repetir mucho. Es importante que seamos conscientes de que Lean no son una serie de herramientas que se aplican por separado, sino que pues es todo una metodología y toda una filosofía y una cultura que tenemos que interiorizar en nuestra empresa, en nuestra organización. Tiene que formar parte de nuestro ADN. Y por ello es tan importante implicar pues desde los altos cargos, de la parte más de gestión, hasta la parte más operativa. Aumentar la flexibilidad, en este caso, sobre todo por la situación en la que nos encontramos, con entornos cada vez más imprevisibles y en los que predomina la incertidumbre, es muy importante que seamos capaces de ser flexibles y de que nuestros procesos también lo sean.
y ser capaces de dar una respuesta rápida ante pues cambios en los pedidos, picos de demanda, cambios de referencia y demás. Optimizar recursos, como ya hemos comentado en la definición, la optimización es muy importante y es básica para todo lo que es la filosofía Lean. Ser capaces de mantener un flujo productivo continuo, lograr on-time delivery y ser capaces de disminuir al máximo todo lo que son tiempos de parada y en general todo lo que son tiempos de desperdicio que no están aportando valor, para lograr pues, dar una respuesta, como hemos dicho, ágil y flexible. Y muy importante, ser capaces de, habiendo analizado nuestros procesos, definir y emplear pues, KPIs útiles que nos sirvan para cuantificar y para medir, porque está claro que lo que no mido nunca seré capaz de mejorarlo. Y pues de nuevo quedaros con la idea de que Lean no se tiene que ver como un fin, sino como un camino. Pues bien, una vez ya hemos repasado lo que sería la parte de la metodología Lean, os quería hablar de Marie Kondo y el método KonMari, que para los que no la conozcáis o simplemente hayáis oído un poquito por encima de ella, pues bueno, se trata de una gurú del orden y escritora, es de origen japonés, como no podía ser de otra manera, con este nombre y con estas aptitudes, y bueno, es la precursora del método KonMari. El método KonMari se basa en hacer acopio un poco de todas las cosas que tenemos en nuestro hogar, analizar si verdaderamente nos hace felices o no y desechar todo aquello que no nos haga felices y con todo lo que nos hemos quedado, que digamos nos aporta valor, asignarle un único lugar en nuestro hogar. Pues bueno, Marie Kondo cuenta con tantos detractores como seguidores, sobre todo por sus polémicas declaraciones acerca del número de libros que tenemos que tener en casa, con el que yo quede por delante no estoy de acuerdo, pero bueno, ha llegado a tener incluso su propia serie de Netflix, que reconocerme que hoy en día pues es un claro síntoma de que has triunfado. Pero bueno, en este webinar es cierto que no queremos meternos a valorar pues el estado de orden y limpieza ni de vuestras casas, porque bueno, sabemos que con el teletrabajo y el confinamiento seguro que se han visto alterados, pero sí que es verdad que queríamos utilizarlo, como ha dicho Eva, como hilo conductor para que resulte una presentación más dinámica, más amena, y porque hemos encontrado importantes paralelismos entre ambas filosofías. En el caso del método KonMari, busca pues, la eficiencia en el hogar y en las tareas del día a día, mientras que el método Lean pues lo quiere lograr la eficiencia en las empresas, en las organizaciones. Pero veréis a lo largo de la presentación que con muchos aspectos y principios comunes. Para ello queremos repasar con vosotros lo que serían los principios en los que se basa Marie Kondo y realizar pues una analogía con lo que podrían ser los principios Lean. El primero de ellos, Marie Kondo afirma que es necesario organizar solo una vez, que si lo hacemos bien no será necesario repetirlo. En este caso, yo veo una clara relación con lo que habíamos comentado anteriormente de lograr cero defectos. De esta manera lograremos ser óptimos porque tendremos que hacerlo únicamente una vez. El siguiente de los principios sería evitar el miedo al futuro y los por si acaso. Marie Kondo tiene la idea de que en ocasiones en nuestro hogar acumulamos muchas cosas por miedo al futuro. Pues luego más adelante pues lo utilizaré, o esta prenda de ropa que creo que el mes que viene perder un kilito y me valdrá. Entonces, Marie Kondo quiere que no tengamos miedo al futuro, que seamos pragmáticos y veamos realmente si lo necesitamos o no. En este caso, yo encontré un paralelismo muy claro con lo que serían las metodologías de gestión de inventarios tipo just in case, de por si acaso, que hablaremos un poquito más adelante también de ellas, que lo que buscan es mantener cierto stock, un nivel de stock para imprevistos. Entonces, fue un poco la relación que encontramos. El siguiente de los principios sería desechar todo lo que no nos aporta. Desde el punto de vista de Marie Kondo, que es mucho más mística y más filosófica, para ella es todo lo que no nos hace felices, y desde el punto de vista Lean sería aquello
que no aporta valor al cliente. Es decir, todo lo que no hace feliz al cliente, pues tenemos que intentar desecharlo y para Lean son desperdicios y hay que reducirlos al máximo. El siguiente punto, muy ligado con desechar lo que no aporta, es aprovechar el tiempo para lo que de verdad importa. En ocasiones en nuestros procesos productivos, los lead times, verdaderamente el tiempo que estamos aportando valor al producto es muy reducido comparado con el resto de tiempos, y es cierto que hay que focalizarnos en lo que aporta valor y, como hemos dicho, disminuir los tiempos que no. Categorizar y clasificar, que en el caso de Lean sería estandarizar nuestros procesos. Ordenar, todo lo que no veo no existe, y, como hemos dicho ya, un espacio limitado para cada cosa. Aquí lo que podríamos decir es que, bueno, Marie Kondo introduce en su discurso pues, conceptos como disciplina, orden, limpieza, eliminar todo aquello que no nos aporta valor. Así que, bueno, esto yo creo que nos recuerda, sin lugar a dudas, la metodología Lean. Por lo tanto, concluimos que totalmente, que Marie Kondo es muy Lean, está totalmente certificada como Lean. Pues bien, ahora lo que queremos es introducir una serie de talleres de las principales herramientas y algunas de las más conocidas herramientas Lean, y para ello lo haremos siempre a través de una reflexión de Marie Kondo que está ligada con el tema a tratar. En este caso, el primero de ellos es el taller de Visual Management, en el que la reflexión que hacemos es: el desorden es causado por la incapacidad de devolver las cosas a donde pertenecen. Por tanto, el almacenamiento debería reducir el esfuerzo necesario para guardar las cosas y no el esfuerzo para sacarlas. Pues bien, yo creo que si por algo es conocida Marie Kondo es pues, por ordenar los armarios y los cajones propios y ajenos, y convertir pues cualquier leonera, como la que podemos ver ahí, en un catálogo de IKEA con todo ordenado, clasificado y por colores. Esto, que a priori, aparte de que considerarla un poco maniática del orden, puede parecer algo trivial, es cierto que en la ardua tarea de salir por las mañanas, pues sobre todo los que tengáis hijos, pues esto reduce considerablemente esa tarea. Consigue eliminar pues todos estos: ¿dónde está mi pantalón de básquet? Mi polo preferido, que hoy tengo una reunión. Lo tenemos todo colocadito de manera muy visual, muy ordenado, y somos capaces pues, de encontrar rápidamente lo que estamos buscando y reducir esta tarea. Pues en esto se basa un poquito Visual Management. Se trata del empleo de recursos visuales y gráficos para mejorar, facilitar la comprensión de la información que estamos mostrando y además facilitar la tarea. Por eso el primer taller que os quiero poner es muy sencillito, casi es pues una reflexión, que sería el hecho de: en nuestro día a día laboral necesitamos buscar un informe o analizar una serie de indicadores y demás. Por muy organizados que seamos, y lo tenemos en un archivador o de este tipo, es cierto que no solo la tarea de encontrar el archivo que estamos buscando puede ser ardua, sino que en ocasiones ser capaz de analizar la información, tenemos que leernos todo el informe, tenemos que hacer un resumen, sacar las conclusiones, pues puede ser una tarea un poco farragosa. Queremos que vosotros desde donde estéis, desde casa, desde la oficina en estos momentos, pensáis un poquito cómo podríamos, a través de Visual Management, mejorar esta tarea. Pues bien, a nosotros lo que se nos ocurre es sustituir pues esta gran cantidad de información, cantidad de información que acumulamos, sustituirla pues por un panel pues a la entrada de la oficina, en la planta, en un lugar visible, en el que tengamos pues un resumen de indicadores, pues un resumen un poco de los logros del mes, un informe de resultados. De esta manera está demostrado que somos capaces de asimilar la información mucho más rápido, e incluso simplemente por el hecho de verla todos los días al llegar a nuestro puesto de trabajo, se ha demostrado que asimilamos parte de esa información prácticamente sin ser conscientes de ello. Por lo tanto, esta es una herramienta muy sencilla que se puede aplicar en cualquier entorno. Esto quiero dejar constancia, porque en ocasiones Lean se piensa que es solo para procesos productivos o más industriales, y he querido comenzar con un ejemplo muy sencillito
para darle importancia al hecho de que se puede aplicar en cualquier entorno. Otro ejemplo que os quería poner de Visual Management, y que seguro que en algún momento de nuestra vida laboral nos hemos topado con el Manual de Prevención de Riesgos Laborales, nos lo han colocado en la mesa o nos lo han entregado, y a pesar de que recoge una información muy importante y muy valiosa, reconozcamos que bueno, yo creo que poca gente se lo ha leído de pe a pa, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto que necesitamos asimilar esta información, porque, como hemos dicho, es vital, es muy importante para la prevención de accidentes y demás, pero necesitamos que sea mucho más fácil de comprender y sea más ágil su lectura. Para ello, seguro que ahora mismo estáis visualizando en vuestra empresa, lo que se suele hacer es la colocación de cartelería. Cartelería, pues a modo de resumen, con unos puntos de forma muy esquemática de buenas prácticas, ejemplos visuales, incluso ilustraciones que nos digan la manera correcta de realizar una tarea, lo que podemos hacer, lo que no, incluso señalización de una pieza que sea peligrosa o algún tipo que sea algo químico, que sea contaminante. Entonces, a través de estos recursos visuales somos capaces pues, de asimilar toda esta valiosa información. Los ejemplos de Visual Management que quería poneros, y este también un poco incluso a título anecdótico, el típico establecimiento que todos tenemos en mente, que a través de señales visuales nos indica pues por dónde tenemos que ir avanzando para realizar la compra, para ir pasando por todos los departamentos, e incluso nos enseña la manera de encontrar la salida, porque pues bueno, yo creo que está claro que sin estas señales pues salir de estos establecimientos se podría convertir en todo un peregrinaje. Entonces, para que esto, ya os digo, a título anecdótico, para que seamos conscientes de la importancia que tiene en ocasiones el empleo de recursos visuales. El siguiente taller que quería presentaros, bueno, que en realidad presenta Marie Kondo con su reflexión: la esencia del almacenamiento efectivo es esta, designe un lugar para cada cosa que posea, es el taller 5S. ¿De acuerdo? Recordando un poquito lo que era 5S, pues era una herramienta Lean que buscaba la calidad a través de 5 factores que en japonés empiezan por la letra S y que son uso, haciendo alusión a que en nuestro puesto de trabajo y en nuestro entorno tenemos que tener sobre la mesa o nuestro taller o nuestro punto de trabajo únicamente aquello que necesitemos para desempeñar nuestra labor y que por lo tanto tenga un uso. Orden, muy importante, mantener nuestro espacio y los alrededores ordenados, no solo para facilitar tareas y reducir tiempos a la hora de encontrar una herramienta o encontrar un informe, sino también por tema de prevención de riesgos. En ocasiones el desorden y la falta de limpieza pueden dar lugar a accidentes laborales. De esta manera ya también he introducido el tercer factor, que es la limpieza, que está muy ligado al anterior. El cuarto, que sería la estandarización, pues como hemos dicho, para un proceso que está optimizado, ser capaz de, a través de la estandarización, realizarlo siempre de la misma manera y detectar cuando no se está realizando correctamente. Y el último de ellos, la disciplina. La disciplina, pues como sabéis, es algo muy valorado por los japoneses e imprescindible para que seamos capaces de, una vez que hemos implementado en nuestros procesos esta herramienta, ser capaces de mantenerlo en el tiempo. ¿De acuerdo? Como hemos dicho, esto es un camino y tenemos que ser capaces de no abandonar y de mantenerlo en el tiempo. Pues bien, el ejemplo que os he querido poner es también, se puede dar en cualquier tipo de empresa, y este podría ser el escritorio pues, de cualquiera de nosotros, quizá no a primera hora de la mañana, pero sí a medida que va avanzando el día. Entonces quiero que sea pues, lo más distendido posible y que, bueno, la pena es que no podamos interactuar, a ver si en un futuro podemos hacerlo de manera presencial, pero bueno, la idea es que echéis un ojo a lo que sería esta mesa, este escritorio, y pensando en el taller 5S y en lo que hemos visto, qué elementos deberíamos descartar para tener un escritorio más lean, un puesto de trabajo más lean. Esto, por supuesto, que es extrapolable a otros entornos. Yo lo primero que me llama la atención es la colocación de objetos sobre mi herramienta de trabajo, es decir, en este caso sobre el ordenador.
Esto a nivel ergonómico, a la hora de escribir o a la hora de tal, pues es incómodo, puede producir accidentes, cosas que caen en el ordenador y demás. Por lo tanto, esto tendría que ir fuera. Sería para mí lo primero que quitaríamos, ¿de acuerdo? Todo lo que se encuentra además entre mi lugar físico y la herramienta de trabajo, de nuevo está impidiéndome pues realizar de manera cómoda y realizar un trabajo pues más eficiente. Por lo tanto, para mí, la crema de manos, es cierto que ahora con el gel hidroalcohólico se nos reseca mucho, pero debería de ir fuera. ¿De acuerdo? Esto, el siguiente punto que yo eliminaría, igual genera un poco más de discrepancia porque yo creo que todos lo hacemos, pero es recomendable evitar comer encima de la mesa. Además de por higiene, por limpieza, de nuevo, por lo que hemos dicho, pueden caer restos sobre el ordenador, puede producir pues accidentes. Y luego a nivel también psicológico y de rendimiento es recomendable siempre realizar una parada, aunque sea de media hora para comer, desconectar un poquito y continuar luego con nuestra labor. Y esto aplica, y yo soy consciente, yo tomo el café encima de la mesa, pero soy consciente de que no es adecuado, y esto aplica también eso a bebidas, cafés, Coca-Colas, etc. Vale, ya empezamos a tener un escritorio un poquito más ordenado y un poquito más pues, eficiente. Pero sí que es cierto que os he colocado aquí pues, unos periféricos, un cargador, unos auriculares. Es cierto que en ocasiones son herramientas de trabajo, pero que no siempre las estamos usando. De manera que, basándonos en el taller 5S, todo lo que en este momento no estemos usando debería de ir fuera, ¿vale? Lo podemos meter pues en un cajón o en un lugar que tengamos asignado para ello. ¿Con qué nos quedamos ahora? Ahora lo que tenemos pues, son objetos personales que a primera hora de la mañana, según llegamos, pues solemos dejar sobre la mesa. Pues por supuesto que esto no es necesario para el desempeño de nuestra labor, por lo tanto también tiene que ir al bolso o a la mochila. Y parece que bueno, ya tendríamos un poco el escritorio que buscamos, ¿no? Un escritorio mucho más ordenado. Bien, nos queda el teléfono móvil. Aquí también me imagino que puede haber un poquito más de polémica, porque sí que es cierto que hoy en día es una herramienta más de trabajo, pero yo soy partidaria de tenerlo lo suficientemente alejado como para no estar continuamente consultando pues, el correo personal, el WhatsApp y demás, pero sí que es cierto que es lo suficientemente cerca como para pues ver si recibimos una llamada de trabajo o necesitamos cogerlo pues, para llamar a algún cliente o algún proveedor. Y el siguiente artículo que añadiríamos y que resulta recomendable es pues cualquier herramienta. Esto es un escritorio, pero por favor extrapolarlo a vuestro entorno, a vuestra organización. En este caso es un ratón o cualquier herramienta que pues haga que logremos hacer las tareas pues de una manera pues más eficiente. En este caso pues a través de este ratón. Y lo siguiente que he incluido ha sido un bote, en este caso de bolis. Lo que quiero es que represente un lugar en el que nuestras herramientas de trabajo estén ordenadas y fácilmente seamos capaces de encontrar lo que buscamos, pues eso, y que convierta la tarea en una tarea ágil. Y este sería pues un poquito cómo quedaría nuestro escritorio tras haber realizado un taller 5S, que yo creo que hay diferencias significativas. Otros ejemplos de 5S que os quería poner también en este caso en entornos más industriales sería, por ejemplo, en un taller. Vemos un puesto de trabajo que está pues, totalmente desordenado. En la zona, digamos, de trabajo hay restos de materiales, herramientas. La zona de almacenaje está totalmente apilada y no se distingue bien lo que hay. De manera que es imprescindible, en este caso, aplicar 5S. El resultado de aplicarlo sería pues un espacio mucho más ordenado y mucho más lean, con todas nuestras herramientas colocadas, visibles y fáciles de acceder a ellas. Aquí tenéis otro ejemplo, en este caso ya no solo de un puesto de trabajo, sino en general pues, de lo que podría ser un taller o una planta. En este caso, en el taller 5S, hemos dejado libres las zonas de paso, hemos delimitado las zonas de tránsito frente a las zonas de trabajo, hemos creado estaciones
incluso se ha empleado también visual management y hemos colocado cartelería indicando las distintas herramientas y las distintas máquinas, de manera que, bueno, pues es un entorno de trabajo además mucho más friendly y además pues mucho más eficiente, por supuesto. El siguiente taller que vamos a introducir sería el taller Just in Time, en el que Marie Kondo nos hace la siguiente reflexión. Una habitación caótica es el reflejo de una mente caótica. Nada de guardar las cosas por si acaso. La vida es mucho más sencilla. Pues bien, en este caso, para los que no tengáis muy claro qué es Just in Time, aunque seguro que lo habéis oído, pues es una política de gestión de inventarios que se basa en minimizar al máximo mi inventario. Para ello, lo que hace es suministrar únicamente lo que se necesita y en el momento en el que se necesita en función de la demanda del cliente. Es cierto que esta herramienta o esta forma de gestionar el inventario es sobre el papel perfecta desde el punto de vista Lean y cumple con todos los principios y todos los requisitos de cualquier herramienta Lean, pero sí que es cierto que actualmente, en la situación en la que nos encontramos y que hemos vivido y en la que seguimos, pues por el COVID o en ocasiones anteriores por otras pandemias, todos recordamos el caso del 11S, las vacas locas o simplemente un pico de demanda inesperado, un fallo en un proveedor, todas estas situaciones que se dan en nuestro día a día, en entornos como el actual, en el que predomina pues eso, la incertidumbre, pues esta política just in time podría resultar, digamos, muy arriesgada. Por lo tanto, hemos querido hablaros, aunque a priori no es muy lean, también de una alternativa al just in time, que sería el just in case. Como hemos introducido antes, también se la llama en español pues una política de por si acasos, en el que busca mantener un nivel de stock bastante alto para asegurar el abastecimiento en el caso de que surja un imprevisto. En este caso, nosotros lo que solemos recomendar quizá en la actualidad es un híbrido entre ambas. Lo que podríamos hacer es para artículos más de tipo commodity o con más rotación de inventario, podríamos en este caso aplicar un tipo de gestión just in case. De esta manera siempre estaríamos asegurando el abastecimiento de este tipo de artículos que tienen una mayor rotación y que nuestro cliente demanda en grandes cantidades, mientras que en artículos que ya son más especiales, más personalizados, cuyos pedidos son más especiales, en este caso pues sí que podría ser recomendable emplear una metodología de tipo just in time y producir únicamente en base a los pedidos que recibimos de nuestro cliente. Una vez visto esto, mi compañera Eva os va a dejar en el chat del webinar, os va a dejar este enlace que podéis pinchar para contestar ahora en la siguiente diapositiva una serie de cuestiones que se pueden presentar en cualquier proceso o en el día a día de cualquier proceso productivo y quiero que, por favor, a través de vuestro móvil o en el ordenador vayáis contestando la encuesta. Yo iré viendo los resultados y los resolvemos y vamos viendo un poquito el resultado. Vale. La primera de las cuestiones podría ser encontrarnos pues, en una cadena, en un proceso, encontrarnos una máquina poco fiable, que falla y que nos produce paradas, nos produce averías y demás. En este caso, para cada pregunta os voy a dar dos alternativas, ¿vale? Quiero dejar claro que en ocasiones puede haber más de una respuesta correcta y que en ocasiones lo que estamos buscando es la respuesta correcta desde el punto de vista Lean. En ocasiones puede que ambas sean correctas y sean representen una buena praxis, pero sí que es cierto que lo vamos a enfocar siempre desde el punto de vista Lean. Bien, dicho esto, os presento las dos alternativas que estaréis viendo también en la encuesta. La opción A, que sería mejorar la fiabilidad de esta máquina, y la opción B, que sería un aumento del stock de seguridad. La siguiente pregunta sería encontrar un cuello de botella
en un proceso crítico. ¿Vale? En este caso, las alternativas que proponemos son también dos. Mejorar la secuenciación o la opción B, que sería aumentar la capacidad y la polivalencia de los operarios. El tercer inconveniente que podemos encontrar es el de tamaños de lote grande ocasionados por una alta demanda. En este caso, las opciones son o bien reducir los lead times o almacenar, adelantar pedido y almacenar. Para plazos de fabricación largos, también podría ser una cuestión que pudiera aparecer en mi proceso, tenemos la alternativa de la opción A, reducir esperas mediante sistemas de arrastre, o la opción B, adelantar pedidos, acelerarlos en base a prioridades. La quinta de las cuestiones que os quería plantear es encontrarnos con problemas de calidad. En este caso, las opciones son o bien aumentar los controles de calidad o bien la mejora de procesos y de proveedores. Pues bien, os voy a dar unos segunditos, tengo aquí la tablet para ver los resultados, os voy a dar un tiempito más para que podáis contestar. Vale, yo creo que ya lo tenemos. Vamos a ver. Vale. Vale, lo tenemos. Vale, en el caso de la primera pregunta, ¿de acuerdo? Está, bueno, como eran conceptos que ya habíamos introducido, veo que perfecto. Un 100% habéis optado por la opción de mejorar la fiabilidad. Perfecto, es la respuesta correcta. Como hemos dicho, aumentar el stock de seguridad en ocasiones lo que hace es estar ocultando un problema en nuestro proceso. Entonces tenemos que centrarnos en resolver ese problema y no aumentar el stock, sino intentar mantener el mínimo posible para disminuir los costes de almacenaje. En este caso también os quería poner pues un ejemplito, un gráfico de lo que sería la opción de tener una máquina poco fiable, lo que nos obliga a tener un elevado stock de seguridad para evitar la parada de la máquina posterior. Sin embargo, si logramos mejorar la fiabilidad, conseguiríamos pues, un flujo mucho más continuo y evitaríamos pues, que sea necesario este stock. ¿Vale? En la siguiente pregunta, aquí está un poquito más repartido. Esta hemos ido ahí un poquito a pillar. En el caso del cuello de botella en proceso crítico, en este caso hemos optado las dos como respuesta correcta. Aquí ha habido un 80% que ha elegido la opción A, perdón, la mejor secuenciación, y un 20% que ha elegido el aumento de la capacidad y polivalencia de los operarios. En este caso lo que queríamos explicaros es que ambas serían buenas opciones y dependería un poquito del tipo de proceso del que estuviéramos hablando. Para nosotros, pues bueno, en el caso de un proceso muy automatizado, aumentar la capacidad y la polivalencia de nuestros operarios pues no tendría mucho impacto, por lo tanto sería conveniente mejorar la secuenciación, que es básico, y en el caso de que se tratara de un proceso mucho más manual, que estuviera más condicionado por la acción de nuestros operarios, sí que sería conveniente pues lograr que fueran polivalentes y pues que un mismo operario fuera capaz de operar varias estaciones y demás. Perfecto. Vale, la siguiente de las preguntas, bueno, ahí habéis optado un 70% por la opción A de reducción de lead time y un 30% por la opción de almacenar. Pues veo que todavía, pues oye, que hay gente que es un poquito más conservadora y lo entiendo, pues sobre todo por la situación en la que nos encontramos actualmente. En este caso, la respuesta correcta desde el punto de vista de metodologías Lean sería siempre la reducción del lead time. Como hemos dicho, nuestro lead time o el tiempo en el que somos capaces de
entregar un pedido a nuestros clientes, en ocasiones es un tiempo en el que el tiempo de desperdicio, los tiempos de parada, los tiempos de almacenaje, representan un porcentaje muy alto con respecto del tiempo de valor añadido. Y por lo tanto, Lean lo que busca siempre es optimizar estos lead times y reducirlos al máximo. Bien, la siguiente de las cuestiones, en plazos de fabricación largos, aquí la cosa ha estado un poquito más repartida, 60-40. La opción A la habéis elegido un 60% y la opción B, la de acelerar pedidos en base a prioridades, un 40%. En este caso, y de nuevo hago hincapié que desde el punto de vista Lean, la opción correcta sería reducir esperas mediante sistemas de arrastre, porque todas estas esperas, desde el punto de vista de aportar valor, se consideran tiempos de desperdicio. De manera que para lograr un sistema mucho más fluido, de flujo continuo, pues buscaríamos la opción A, la de reducir esperas. En cuanto a problemas de calidad, que es la última de las cuestiones, sorprendentemente pensaba que iba a estar más repartido y habéis optado un 90% por la opción B, la mejora de procesos y proveedores, y el 10% restante, aumentar los controles de calidad. En este caso, lo que quería hacer hincapié también es que en ocasiones pensamos que la calidad está reñida con el Lean, y para nada. De hecho, para mí van de la mano, y Lean aboga por aumentar al máximo la calidad en sus procesos y en los productos y demás. Sí que es cierto que en este caso la respuesta correcta desde el punto de vista Lean sería la mejora de procesos, porque los controles de calidad, digamos, que detectarían el problema, pero no serían capaces de evitarlo. Mientras que mejorar nuestros procesos y mejorar también los de nuestros proveedores, pues lograría evitar que se produzca el fallo y cumplir con el principio Lean de conseguir cero defectos. Así que, bueno, pues muy bien, creo que sois unos alumnos aventajados, algunos seguro que incluso sabéis más de Lean que yo, así que perfecto. El último taller que quiere introducir Maricondo con su reflexión, la mejor manera de elegir qué guardar y qué desechar es tomar cada objeto con la mano y preguntarte si esto te hace feliz, si es así, consérvalo, y si no, deséchalo. Pues el taller que quiero introducir con esto es los mapas de flujo de valor, o en inglés con sus siglas Value Stream Mapping, en el que, pues bueno, lo que vamos a hacer es ser capaces de, mediante una representación gráfica de mi proceso, ser capaces de detectar todas aquellas tareas que no nos aportan valor e intentar minimizarlas y centrarnos en verdaderamente lo que aporta valor. Para ello, pues, os quería definir un poquito pues lo que es Value Stream Mapping. Como hemos dicho, es una herramienta gráfica que representa el flujo de producción, no solo de materiales, sino también de información. Y de esta manera, como hemos comentado, de una manera muy visual, nos permite plasmar nuestro proceso, el proceso que queremos optimizar, y focalizarnos en aquellas actividades de desperdicio. Para ello, las etapas que normalmente se suelen realizar, la primera de ellas es identificar la familia objetivo. A la hora de establecer las distintas familias, normalmente lo conveniente es fijarnos en referencias que pasen por un mismo proceso, por una misma secuencia de máquinas, o que tengan tiempos de ciclo similares. Entonces, una vez que tengamos las familias hechas, elegiríamos cuál va a ser la familia y, por tanto, el proceso que va a ser objeto de estudio. El siguiente punto sería establecer el diagrama del estado actual de mi proceso, el que quiero optimizar. Una vez encontremos los puntos que se pueden mejorar, el siguiente paso sería realizar el diagrama del estado futuro, que es donde quiero estar. Y por último, en este caso no lo vamos a hacer, pero en la última etapa, por supuesto, sería la implementación y la puesta en marcha. Un ejemplo de mapa de flujo de valor es el que tenéis ahí. Luego lo vamos a ver un poquito más en grande y os lo explico, pero bueno, para que veáis un poquito un ejemplo. Vale, pues bien, el taller que quiero que hagamos pues es una fábrica de acero, de piezas metálicas para vehículos. En este caso he querido resumir un poquito el proceso en fábrica en esta tabla, en el que vemos
que está formado por 5 estaciones, una primera de corte y luego una etapa de soldadura, o sea, una fase de soldadura en 2 etapas y una fase también de ensamble en 2 etapas. Aquí podemos ver también si el proceso es manual o automático, el número de operadores que son necesarios para cada estación, a continuación el tiempo de ciclo, el tiempo de cambio de modelo, ¿vale? La ocupación en máquina y el stock que encontramos. Tenemos 2 tipos de piezas, izquierda y derecha. El stock que encontramos de estas piezas en el inicio de cada una de esas estaciones de trabajo, ¿de acuerdo? Sería el stock inicial que tenemos en cada etapa. Analizaremos también un poquito lo que sería la logística o el traslado de la mercancía al almacén y de aquí el envío al cliente. Muy importante analizar también los requerimientos del cliente. Ahí os he puesto pues bueno, que al mes requiere 18.400 piezas repartidas en 12.000 de tipo izquierdo y 6.400 de tipo derecho, que se realiza un envío semanal y que los lotes pues, son de 20 brackets por bandeja y hasta 10 bandejas por tarima. Muy importante también analizar lo que sería la jornada laboral, el tiempo de trabajo, el tiempo que tenemos disponible, en el que, bueno, en nuestro ejemplo trabajamos una media de 20 días al mes, con 2 turnos diarios de 8 horas, en el que, bueno, podríamos hacer horas extras si fueran necesarias, y en el que se realizan 2 descansos de 10 minutos cada uno. Pues bien, el siguiente paso es plasmarlo en nuestro mapa de flujo de valor actual, de mi proceso actual, que podría ser este, ¿de acuerdo? Os voy a ir explicando un poquito cada cosa lo que sería. Pues bueno, en la parte superior derecha lo que se suele representar es nuestro cliente, en el que estas líneas representan el flujo de información que llega hasta nuestro sistema, hasta nuestra organización y que es gestionado por nuestro MRP. En este caso, pues bueno, a través del forecast o las previsiones del cliente y a través de los pedidos que nos envía pues, de manera diaria o semanal. Esta información, a su vez, también tiene que fluir desde nuestro sistema hasta nuestro proveedor, normalmente que se coloca en la parte izquierda, superior izquierda, y que normalmente se suele utilizar pues, el más restrictivo, que tiene pues tiempos de entrega más restrictivos. A ellos también le haríamos llegar pues, no solo a través de email los pedidos, sino también pues, nuestras previsiones de demanda. En estas líneas que veis aquí, lo que se estaría representando sería el flujo de materiales, que como veis, pues parten de nuestro proveedor, llegan a nuestro almacén y una vez que se introducen en nuestro proceso de transformación, pasan por las siguientes etapas, ¿de acuerdo? En este caso, pues nuestra etapa de troquelado o corte, aquí indicamos el número de operadores que son necesarios y las sucesivas etapas de soldadura fase 1, soldadura fase 2, ensamble 1 y ensamble 2. Y en la parte inferior de cada etapa vemos un poco la información relevante en cuanto a tiempos de ciclo, tiempos de cambio de modelo, ocupación y turnos. Otra información también de mucha importancia es la del stock que nos encontramos antes de la realización de la siguiente etapa. Y, como hemos comentado, los envíos que realizamos a nuestro cliente y en esta zona especificamos lo que serían sus requerimientos. Pues bien, en este caso lo que haremos será traducir todos estos stocks en función de la demanda que tenemos del cliente, lo vamos a traducir en días de cobertura y por lo tanto en tiempos en los que el material no está siendo procesado, no se le está aportando valor, sino que permanece almacenado. En este caso, este ejemplo es un poco pues, de libro y para que veamos claramente dónde se encuentran los desperdicios, por lo tanto os vais a encontrar pues, con unas cifras bastante elevadas, ¿no? Un stock de 5 días, de 7,6 días entre la estación de corte y soldadura, ¿vale? Pero bueno, es para que sea un ejemplo pues, didáctico y que sea muy ilustrativo. Entonces, en la parte inferior de esta regla, lo que encontraríamos, como hemos dicho, son los tiempos de desperdicio en color rojo, mientras que en la parte superior, en color verde, encontraríamos los tiempos en los que el producto está siendo procesado.
Con esto, analizándolo, llegaríamos a la conclusión de que nuestro lead time es de 23,6 días. Es un lead time muy largo, muy elevado. Mientras que el tiempo de valor añadido es únicamente de 188 segundos. Esto nos da una idea muy clara de la capacidad de mejora que tiene nuestro proceso. Luego entraremos en una serie de medidas que podemos llevar a cabo para reducir estos tiempos de desperdicio, y antes de eso quería introduciros el tiempo TAC, que se define como el tiempo disponible en un turno dividido entre los requerimientos del cliente por turno. Es decir, es el tiempo al que sería necesario trabajar, el ritmo de trabajo al que sería necesario trabajar para satisfacer la necesidad del cliente. De manera que, rápidamente, y teniendo en cuenta los datos de los que hemos hablado antes, nuestro tiempo disponible con una jornada de 8 horas y 2 descansos de 10 minutos sería de 27.600 segundos por turno, mientras que los requerimientos del cliente, que como ya comentamos eran de 18.400 piezas al mes, teniendo en cuenta que trabajamos 20 días en 2 turnos, tendríamos 460 piezas por turno. De manera que si nos lo llevamos al tiempo TAC, sacaríamos un tiempo de 60 segundos por pieza. Es decir, necesitamos realizar una pieza cada 60 segundos para ser capaces de cumplir con la demanda del cliente. En este caso, y si analizamos pues todas nuestras etapas, está claro que nuestro cuello de botella, nuestro proceso más crítico, sería el ensamble, la primera fase, la fase 1 del ensamble, en el que el tiempo de ciclo es superior a estos 60 segundos. En este caso, una buena medida a realizar en este proceso sería unificar en una sola estación todas las etapas que poseen tiempos de ciclo similares. Entonces, en este caso, dejaríamos por un lado la estación de corte y unificaríamos en una única estación la soldadura y el ensamble. Para ello, sí que sería cierto recalcular tiempos de ciclo y, por supuesto, recalcular el número de operadores que sería necesario para gestionar esta estación. En este caso, sumaríamos todos los tiempos de ciclo, dividiríamos entre el tiempo TAC y el resultado sería alrededor un poquito más de 3 operadores. En este caso, y como buscamos ser lo más eficientes posibles, vamos a intentar operar la nueva estación únicamente con 3 operarios. Como veis, hemos dejado 2 estaciones únicamente. Otras medidas que se podrían llevar a cabo para mejorar este proceso, pues como hemos comentado, identificar todas aquellas operaciones que se puedan reunir y unificarse y lograr un flujo continuo, evitando el stock que al final es tiempo de desperdicio antes de cada etapa, ser capaces de implementar operativas de tipo pool a través siempre de mecanismos Lean, pues se nos ocurre pues un supermercado de piezas terminadas, trabajar siempre por FIFO, buscar también reducir los tiempos de cambio de modelo, de cambio de herramienta, que como sabéis son tiempos también considerados como desperdicio, reducir los tamaños de lote y reducir en este caso, una vez que ya hemos unificado en una la soldadura con el ensamble, intentar mediante técnicas de mejora continua, de tipo Kaizen y demás, pues podríamos continuar mejorando los tiempos de ciclo para intentar reducirlos al máximo. Por ello, nuestras metas son, sobre todo, reducir los días de inventario en los supermercados de piezas terminadas, lograr un flujo continuo y, por lo tanto, cero inventario en las estaciones de trabajo, ser capaces, como ya he introducido antes, de operar la nueva estación de soldadura y ensamble únicamente con 3 operarios y disminuir la frecuencia en las entregas. Pues bien, el resultado de todas estas mejoras nos podría llevar a nuestro mapa de flujo futuro pues mucho más optimizado, ¿no? En este caso, como veis, pues únicamente hemos dejado 2 estaciones, hemos colocado supermercados de piezas terminadas que reducen el stock, hemos reducido las entregas a cliente que han pasado de ser semanales a diarias, y esto se traduce en una reducción considerable de los tiempos de desperdicio, que por lo tanto nos proporcionarían un lead time
únicamente de 4,5 días y por lo tanto el tiempo de valor añadido en proporción pues habría aumentado, ¿no? Una vez pues visto esto, está claro que lo que nos quedaría sería implementar todas estas mejoras y llevarlo pues, a nuestra fábrica y ponerlo en marcha. Y por supuesto, como hemos comentado, y al tratarse de mejora continua, ir de nuevo optimizando cada vez más los procesos. Y bueno, este es el último taller, de manera que la última diapositiva que os quería poner es un poco las conclusiones y con las ideas que me gustaría que nos quedáramos. Lo que hemos dicho hasta la saciedad, Lean es una filosofía de trabajo y como tal debemos interiorizar, debemos ser capaces de transmitir a nuestro equipo la importancia que tiene y los beneficios que se van a obtener de implementar esta filosofía. Lean es para todas las empresas, de ahí que os haya querido poner ejemplos pues, muy sencillitos, como pueda ser partir de mejorar nuestro escritorio y nuestro puesto de trabajo, ordenarlo, a otras un poquito ya más complejas, para que seamos conscientes de que Lean no tiene por qué ser un proceso demasiado complejo, sino que podemos partir, podemos iniciarnos, digamos, en las metodologías Lean a través de herramientas muy sencillas y con la que enseguida comenzaremos a ver resultados. Lean no es solo para procesos productivos, reforzando la idea anterior de que es para todas las empresas. Por supuesto que no es solo para entornos industriales, sino que se puede aplicar en oficinas o en cualquier tipo de empresa. Lo que habíamos dicho también, lo que no mido va a ser imposible que lo mejore, lo tengo que cuantificar para ser capaz de mejorarlo. Siempre se puede ser más lean, como hemos dicho, se trata de mejora continua y por lo tanto siempre puedo mejorar mis procesos e ir a más. Y por último, y esto un poco también volviendo al tema de Marie Kondo, que es como una gurú, hay gente que la considera una gurú, yo soy partidaria de que, bueno, para aplicar Lean es cierto que no necesitamos gurús, pero sí que es verdad que a medida que el proceso va aumentando en complejidad, nos vamos metiendo en más departamentos de la empresa, en procesos más complejos, sí que es verdad que es muy, muy recomendable estar guiados por expertos Lean. Sobre todo para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible y sobre todo para no frustrarnos, pues considerar que es muy complicado, que no voy a ser capaz de hacerlo y abandonarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí la presentación. Pues bueno, muchas gracias por vuestra atención. Con lo que yo me quedaría súper satisfecha es con que, bueno, a medida que hayamos ido avanzando en este webinar, hayáis ido visualizando posibilidades de mejora en vuestro entorno de trabajo y estéis deseando pues ponerla en práctica. Ahí os dejamos mi dirección de correo, por si tenéis alguna duda, alguna consulta, alguna cosita que me queréis comentar, alguna mejora, y también el email general que tenemos en el ITI para los webinars. Así que bueno, ahora es vuestro turno de preguntas, así que cedo la palabra a mi compañera Eva. Muchas gracias, Carolina. Ha sido súper interesante el webinar. Pues nada, quedamos a la espera de posibles preguntas que queréis ir haciendo a través del chat. Bueno, como parece que nadie se anima, voy a hacer yo una. Vale. Para implantar Lean, ¿tú por cuál de estos talleres empezarías? ¿Cuál te parece el mejor? Pues esto importante depende del tipo de empresa y de pues eso, lo que hemos hablado del entorno en el que esté y demás. Yo soy partidaria un poco del orden en el que hemos hecho el taller. Empezar por herramientas muy sencillitas, porque al fin y al cabo en cualquier empresa siempre hay temas administrativos, de gestión, entonces empezar sobre todo pues, con temas de visual management, de talleres 5S, de orden, de limpieza. Son talleres que puedes hacer en pequeños grupos, son muy fáciles de entender
y se obtienen resultados enseguida. Entonces esto nos motiva para irnos metiendo en herramientas más complicadas y que requieran ya, digamos, un análisis más exhaustivo de nuestro proceso o pues eso, de nuestra organización. Muy bien, ya tengo una pregunta por aquí. Adela dice que, bueno, que muchas gracias, que ha sido muy interesante y tiene una pregunta sobre el taller de VSM. Sí. Quiere saber si es aplicable solo a fabricación o también se podría aplicar a proyectos, a procesos administrativos. En principio está encaminado o sea, inicialmente a procesos más de fabricación, pero sí que es cierto que al final incluso los procesos administrativos también tienen una serie de etapas y se habría que darle un giro, una vuelta de tuerca un poco a lo que sería el esquema, pero al final lo que el Value Stream Mapping lo que hace es hacer una representación gráfica de mi proceso y analizar pues todos los cuellos de botella, todos los tiempos de desperdicio y demás. Por lo tanto, lo podríamos hacer también para un tema más administrativo. Muy bien. José Manuel nos escribe, bueno, más que una pregunta, es un comentario. Dice que le ha encantado reconocer la idea de hacer las cosas o almacenar, guardar por si acaso. La cantidad de cosas que hacemos por si acaso y luego no sirven para nada. Es así, es cierto. Vale, Marta nos hace también una pregunta. A ver, hemos visto herramientas muy útiles, pero el día a día puede hacer que esas herramientas que hoy hemos aprendido caigan en desuso y volvamos al caos. ¿Existe algún truco para asegurarnos de que todo el equipo las lleva a cabo? Pues esto, en el anterior webinar hicimos también, repasamos un poco lo que sería la implantación, la resistencia al cambio del equipo, que le cambies la forma de proceder, pues pueden estar un poco reticentes. Entonces yo siempre lo que creo es que es súper importante ser capaces de transmitirles la importancia y el porqué de realizar las cosas de esta manera, porque a priori, si no se comprende, pues puede resultar al principio, siempre que te cambian la forma en la que tú haces las cosas, pues siempre somos reticentes. Entonces, sobre todo, ser capaces de transmitirle a tu equipo la importancia que tiene, los beneficios que se van a obtener y lo que hemos dicho, si utilizamos indicadores o KPIs para cuantificar las mejoras, transmitir esto al equipo. O sea, realizar periódicamente, pues bueno, compartir esta información para que vayan viendo que verdaderamente lo que se está haciendo está dando lugar a buenos resultados. Y de esta manera, pues no nos frustremos y lo que comenta Marta, pues no caigamos en abandonarlo. Muy bien, Carmen nos dice, implantando metodologías ágiles, en alguna ocasión hago referencia a Marie Kondo para ordenar el Product Backlog. Aquello que no se ha priorizado en un año, ¿lo borramos? ¿Qué nos recomendarías en estos casos? La discusión suele surgir sobre borrar esas tareas que en todo un año no se han priorizado o marcarlas de algún modo, pero que sigan estando allí. Claro, en este caso yo aquí sería un poquito más conservadora. Yo creo que sí que es cierto que igual no las eliminaría de manera drástica, sino que sí que las dejaría, al final lo importante es tener un orden y ser capaz de distinguir pues las tareas que verdaderamente son prioritarias y las tareas que, bueno, que están un poco ahí en la recámara y que puede que se retomen en un futuro. Eso sí, realizar un buen análisis e intentar que las tareas, digamos, que han quedado en la recámara sean las menos posibles y verdaderamente las que veamos que de ninguna manera se van a realizar, pues seamos lo suficientemente críticos como para desecharlas. Muy bien. José nos pregunta, teniendo en cuenta las tensiones actuales de las cadenas de suministro, ¿cuál sería la manera más adecuada de aplicar el método por si acaso dentro de la filosofía Lean? Sí, en este caso, pues sí que he comentado un poquito durante la presentación que a pesar de que el por si acaso no es propio de Lean, en estos casos nosotros sí que recomendamos, pues lo que hemos dicho, un híbrido entre ambas. Yo había comentado, pues bueno, para artículos, pues eso, que tengan una alta rotación o pues eso, que sean commodities. En artículos, por ejemplo, en el caso de la crisis del COVID, hemos visto que en los supermercados
ciertos artículos que eran muy específicos han dejado de fabricarse para fabricar exclusivamente pues los más básicos, ¿no? O las marcas blancas o así. Entonces, creo que esta podría ser una política adecuada. Y para commodities, tener siempre un stock por si acaso, elevar un poquito el stock y tener siempre un colchón, porque sabemos que tiene rotación, que se hacen pedidos, que es un producto que vendemos mucho, mientras que para todos aquellos artículos que sean más específicos y que los pedidos sean más puntuales o de menor tamaño, en este caso sí que abogar por hacer una política just in time y ir un poco fabricando en base a los pedidos que vamos recibiendo. Yo creo que esta podría ser un poquito, no sé si la solución, pero sí que podría mejorar un poco el problema. Muy bien, pues ya no tenemos más preguntas y además nos hemos pasado ya 5 minutos de la hora, con lo cual yo creo que ya lo dejamos aquí. Muchas gracias, Carol, por la presentación. A Ha sido muy vosotros. interesante y gracias a todos los que habéis asistido. Nada. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego.